7 años habían pasado cuando finalmente regresé a la colonia meridiana, Sector Alfa. El transporte interplanetario se detuvo junto a una estación de reabastecimiento medio destrozada, rodeada de árboles bioluminiscentes caídos y el lento zumbido de los reguladores atmosféricos en el calor artificial. Nadie me esperaba. No había mensajes vacíos ni carteles de bienvenida, pero no los necesitaba. Esto no era un regreso a casa. Era un regreso con un propósito. Arrastrando mi vieja bolsa de lona de la Fuerza de Defensa Espacial, caminé por el camino metálico. El hábitat de nuestra familia aún se mantenía en pie. Una casa de 2 pisos con un porche amplio. Un regreso a casa. Era un regreso con un propósito. Arrastrando mi vieja bolsa de la Fuerza de Defensa Espacial, caminé por el camino metálico. El hábitat de nuestra familia aún se mantenía en pie. Una casa de 2 pisos con forma de cúpula, con un amplio porche y hiedra genéticamente modificada, trepando por las barandillas de reciclaje de oxígeno. El campo de fuerza blanco tenía emisores parpadeantes. La esclusa de aire plateada cambiado antes de que pudiera escanear mi palma. Mi madre, Estela Cortés, la abrió y me miró fijamente durante 3 segundos. Tu padre está en la parte de atrás, Bryce está de camino. Ni un abrazo, ni un poco de cariño. Se dio la vuelta y se marchó como si yo fuera un droide de servicio defectuoso que no recordaba haber pedido. Entré en la sala de estar, que era un santuario dedicado a mi hermano. Hologramas de Bryce cubrían todas las paredes, medallas escolares, trofeos de robótica, premios corporativos y los más recientes, en los que aparecía estrechando la mano, de Lyra White Star, directora ejecutiva de Novatech. La leyenda holográfica debajo decía, Bryce Cortés, la próxima generación. Subí a mi antigua habitación. Nada había cambiado. La cama antigravedad, las cortinas cromáticas, la estantería digital con mis novelas del instituto cubiertas de polvo, todavía allí, intactas. Abrí mi bolsa de viaje y saqué mi uniforme, cuidadosamente planchado. La insignia de coronel brillaba bajo la luz, cambiando de color al autentificar mi ADN. La toqué suavemente y la volví a doblar. Todavía no se oía el ruido del cortacésped flotante. Salí y mi padre, Ren Cortés, lo guiaba con la misma postura erguida, con la camisa blanca empapada de sudor. Levantó la vista cuando me vio y apagó el cortacésped sin saludar. ¿Cuánto tiempo te quedas?, preguntó. El tiempo necesario para terminar lo que he venido a hacer. Esa noche nos sentamos a cenar, la primera en años. Mamá fue la que más habló, alabando a Bryce, y lo orgullosa que estaba de que Lyra White Star en persona lo hubiera nombrado director de la iniciativa Astrax, valorada en 1.300 millones de créditos, en Novatech. Yo me quedé callada. Nadie me preguntó dónde había estado. Nadie mencionó la Fuerza de Defensa Espacial, como si los últimos 7 años de mi vida hubieran sido una anomalía cósmica pasajera, pero yo no he regresado para que me reconocieran. Regresé para hacer lo que ninguno de ellos esperaba. Mañana por la mañana entraré en Novatech, no como la hermana de Bryce, ni como la hija que se marchó, sino como la coronel Elena Cortés, la supervisora designada por el Consejo de Defensa Interplanetaria, la persona con autoridad para aprobar o detener todo lo que Bryce ha construido. Y cuando llegue ese momento, no tendrán más remedio que mirar de nuevo, no a quién era, sino a en quién me he convertido. El comedor no había cambiado ni un ápice. Los mismos controladores atmosféricos vintage, las mismas mesas sintéticas alargadas, la misma corriente de aire que se colaba por la ventana que nunca cerraba del todo. No tendrán más remedio que volver a mirar, no a quién era, sino a en quién me he convertido. El comedor no había cambiado ni un ápice. Los mismos controladores atmosféricos vintage, las mismas mesas sintéticas alargadas, la misma corriente entrando por la ventana panorámica, que nunca cerraba bien debido a las diferencias de presión. Antes me encantaba esa habitación. Ahora parecía una terraza de vacaciones, y yo estaba entrando en la simulación de alguien más.
Esa noche, mamá había sacado toda la artillería. Asado de proteína sintética con especias reales de la tierra, puré de patatas genéticamente modificadas, judías verdes sazonadas equivalentes a las de Próxima B, pan caliente sustituto del maíz y el estofado de ternera marciano que solía hacer cuando éramos niños. Tomé una cucharada de estofado y la dejé en mi boca. El sabor era familiar, pero el calor no me llegaba. Me senté en silencio en un extremo de la mesa. Hola, mi prima, ya estaba allí, recién llegada de Titán e irradiando confianza. Su maquillaje nano enriquecido era impecable, su risa pulida. Recientemente había sido ascendida a directora de operaciones en una empresa tecnológica en auge y estaba claro que era la nueva niña mimada de la familia. Bryce entró en la habitación como una celebridad local y mamá prácticamente corrió hacia él con los brazos abiertos. Llevaba un exobla proyectado sobre el bolsillo del pecho. Su paso era seguro, su presencia imponía respeto y la sala se lo concedió sin dudarlo. Papá se levantó y le dio una palmada en la espalda, radiante de orgullo. Todos aplaudieron educadamente. Yo cogí mi vaso de agua y nadie se dio cuenta. La cena comenzó con un brindis por Bryce. Mamá levantó la copa y dijo con voz temblorosa de orgullo: «Nuestro nuevo director técnico de la iniciativa Astrax. Nos has hecho sentir muy orgullosos». Hubo vítores y asentimientos alrededor de la mesa. Bryce, por supuesto, esbozó una sonrisa perfecta y modesta. «Es un honor», dijo con voz suave. «Haber sido seleccionado personalmente por el director Whitestar es más de lo que jamás hubiera esperado. Novatec se encuentra en un punto de inflexión y estoy muy agradecido de formar parte de ella». El nombre de Lyra Whitestar aterrizó sobre la mesa como una medalla interestelar pulida de gloria. Directora, ejecutiva de Novatec, brillante, de 7 ojos, piel azul y muy respetada. Todos en el sistema querían su aprobación. Bryce la tenía y yo seguía cortando la comida. Nadie me preguntó qué había estado haciendo. Nadie mencionó mi servicio. En lo que respecta a esta sala, nunca había salido de la colonia Meridian. Nunca había llevado el uniforme. Nunca importó. Todos intentaban meterme en la conversación. Elena, ¿no dirigiste una unidad de contraataque en el sector Ganimedes el año pasado? Lo vi en un feed hueco. Asentí con la cabeza. Así es. Fue una operación larga. 6 meses de coordinación diaria antes de poder continuar. Mamá hizo un gesto con la mano para que dejáramos el tema, pero luego se trasladó a logística, ¿no? Probablemente más manejable, más adecuado para ella. Dejé el tenedor. No se trataba de lo que era manejable, mamá. Se trataba de dónde podía tener mayor impacto. La logística en zonas de combate no es papeleo, es supervivencia. Bryce se recostó en su silla y hizo girar el vino sintetizado en su copa. Aún así, imagina si no hubieras dejado a medias tu máster en administración de empresas. ¿Quién sabe? Quizá habría sido la estrella en ascenso de Novatec. Lo miré con calma. No dejé nada. Lo elegí y no arrepiento ni un segundo. La mesa quedó en silencio. Papá carraspeó para romper el silencio. Da igual. Bryce se lo ha ganado. Astra X es el proyecto más ambicioso que Novatec ha lanzado jamás. Un sistema de defensa planetaria totalmente autónomo. Estamos hablando de la historia galáctica. Asentí ligeramente, que es exactamente por lo que necesita una supervisión completa, no solo revisiones internas. Mamá frunció ligeramente el ceño. ¿Qué supervisión? Doblé lentamente la servilleta y la dejé junto al plato. Mañana por la mañana, el coronel Elena Cortés, representante en funciones del Consejo de Defensa Interplanetario, asistirá a la sesión de revisión final en Novatec. Me han designado para dirigir la evaluación independiente del proyecto Astra X. Por un segundo, nadie se movió. Era como si la gravedad artificial de la habitación se hubiera vuelto más pesada. Bryce parpadeó. «Espera, tú eres el representante del IDC». Lo miré a los ojos. «Sí,
y toda la documentación del proyecto, todas las pruebas, todos los escenarios que enviaste a mi oficina. Papá parecía atónito. ¿Por qué dices nada? Porque no estaba aquí para que me reconocieran, respondí. Pero tampoco me he quedarme callado mientras menospreciaban mi trabajo. Mamá abrió la boca, pero no dijo nada. Ola miró entre nosotros como si estuviera viendo una colisión de asteroides a cámara lenta. Me levanté, di las gracias por la cena y salí del comedor dejando atrás un silencio más espeso que el guiso. Después de cenar volví a mi antigua habitación, la del segundo piso, con la ventana que daba al patio trasero, ahora medio cubierto de musgo marciano y hojas sintéticas caídas. La habitación no había mucho: papel pintado holográfico de color verde claro, una estantería de madera que aún sostenía trofeos descoloridos y la vieja lámpara de escritorio que solía usar para estudiar para las pruebas de aptitud interplanetarias. Esa noche, lo que había sobre el escritorio no era un tablet, era un uniforme. Desdoblé con cuidado la chaqueta y la coloqué sobre la cama. Enderecé el cuello y pulí cada botón cuántico del hombro izquierdo. Mi rango brillaba. Coronel. Me detuve un momento, mirándolo, no con orgullo, sino con un peso silencioso en el pecho. Ese rango no era una validación, era un recuerdo. La etiqueta con el nombre decía Cortés Irán. Pasé un dedo lentamente por encima. Ese nombre se había utilizado para menospreciarme más veces de las que podía contar. Esa noche significaría algo más. Recordé los primeros días, cuando se dudaba de mí a cada paso, durmiendo en CS0 en puestos avanzados remotos, viendo a mis compañeros reclutas abandonar a mitad de los agotadores ejercicios de gravedad reducida, sentado en salas de reuniones donde me confundían con el asistente de IA de alguien. Asistente de IA de alguien. Nunca les corregí, solo seguí apareciendo. Y entonces llegó la almirante Astrid Rhodes Shea. No me preguntó dónde había estudiado, ni por qué había dejado el máster en administración de empresas. Solo me preguntó una cosa: ¿mantienes tus decisiones? Desde ese momento nunca la abandoné. Trabajamos juntas en operaciones internas de ciberseguridad, evaluaciones de amenazas extraterrestres y, finalmente, Astra X, una iniciativa de defensa interplanetaria de 3.000 millones de créditos, cuando el Consejo de Defensa Interplanetaria nombró un equipo central de supervisión. Yo estaba en lo más alto de esa lista. Cada vez que Bryce alardeaba de su papel en Astra X, yo sonreía en silencio, porque cada línea de 3.000 millones de créditos para la iniciativa de defensa interplanetaria, cuando el Consejo de Defensa Interplanetaria nombró un equipo central de supervisión, yo estaba en lo más alto de esa lista. Cada vez que Bryce alardeaba de su papel en Astra X, yo sonreía en silencio porque cada línea de código que enviaba, cada diagrama de arquitectura pasaba por los filtros de mi equipo. Filtros de mi equipo. Él no lo sabía, pero yo sí. Me levanté y colgué el uniforme en su percha. Ya eran más de 100 horas. Mañana no sería Elena Cortés, la hija que se marchó, sino la coronel Elena Cortés, la persona con autoridad para aprobar o rechazar la iniciativa tecnológica más ambiciosa que Novatec había conocido jamás. Y esta vez, no permanecer en silencio. Novatec estaba situada en el corazón del Centro de Innovación Betelgeuse, un elegante edificio de aleación transparente en forma de L, ultramoderno y construido para impresionar. Esa mañana, el lugar bullía de energía. En la tercera planta, la sala de conferencias principal estaba llena a rebosar. Ingenieros, asesores legales, contratistas de defensa, enlaces militares, todos estaban allí, listos para la presentación final del proyecto Astra X. Al frente de la sala se encontraba Bryce, impecablemente vestido con un traje exoesquelético gris a medida, un holograma que brillaba bajo las luces. Explicaba con confianza el módulo de respuesta táctica del sistema de defensa, hablando con autoridad y respaldado por hologramas animados y simulaciones del sistema en directo.
Fuera, salí del vehículo de transporte militar vestido con mi uniforme de 1900 gala, con la gorra bien colocada y la insignia de coronel brillando en mis hombros. Un oficial subalterno me entregó la carpeta con la información. Asentí con la cabeza al entrar en el vestíbulo principal. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con reconocimiento. No muchos había visto a una mujer humana, de mi edad con ese uniforme. Caminé directamente hacia la recepción y presenté mi placa. La recepcionista, una betlejuyana de piel verde, se quedó paralizada por un momento cuando leyó IDC, Coronel Elena Cortés, tercer piso. Entré en la sala de conferencias justo cuando Bryce estaba mostrando una simulación de defensa planetaria. La sala estaba concentrada, pendiente de cada palabra. Al principio, nadie se fijó en mí, hasta que el asistente del director general, de Novate, de piel plateada, se giró, vio mi uniforme y se puso rápidamente de pie. Asentí educadamente y me dirigí a los asientos de la primera fila reservados para el IDC. El cambio de energía fue instantáneo. La voz de Bryce se quebró y sus ojos se abrieron como platos. Mi padre, sentado 2 filas más atrás, se quedó paralizado, quedó con la boca abierta. Entonces entró la directora ejecutiva, Lyra Whitestar, alta, con 7 ojos penetrantes, piel azul radiante y una cresta bioluminiscente que pulsaba con sus pensamientos. No se detuvo, se dirigió directamente hacia mí y dijo: «Coronel Cortés, es un honor darle la bienvenida». Me levanté y le estreché la mano. «Es un placer estar aquí, directora Whitestar». Bryce parecía estar presenciando un fallo en el continuo espacio-tiempo. Mi madre también había llegado y estaba de pie al fondo, con la mirada perdida, confundida y, tal vez por primera vez, avergonzada. La presentación se reanudó. Mantuve una expresión neutral, hojeando la presentación holográfica y tomando notas. Cuando Bryce llegó a la sección sobre los protocolos de verificación de amenazas, levanté la mano con calma. ¿Puede confirmar la fase de cifrado del código de detección de amenazas? ¿Qué equipo lo ha redactado? Bryce se detuvo. El equipo A2, bajo mi supervisión. Revisé el código y ese equipo había reutilizado un algoritmo rechazado en el borrador 12 por superar los parámetros de latencia aceptables. Un silencio tenso se extendió por la sala. Bryce se sonrojó. Yo mantuve la compostura. «No estoy aquí para menospreciar el trabajo de nadie», dije. «Estoy aquí para garantizar que cada línea de código y cada decisión tomada merecen los objetivos de defensa interplanetaria». La sesión de «Estoy aquí para garantizar que cada línea de código y cada decisión tomada merecen los objetivos de defensa interplanetaria». La sesión de revisión duró casi 3 horas. Al terminar, me puse de pie y me ajusté el uniforme. Mis conclusiones preliminares se presentarán a finales de semana. La autorización definitiva o la suspensión se determinarán una vez que la Junta de Supervisión complete la revisión. La directora Whitestar asintió con la cresta resplandeciente de aprobación. «Confiamos plenamente en su proceso, coronel». Salí de la sala en silencio, pero esta vez no era la hija invisible. Esta vez, la sala sabía exactamente quién era yo. Después de la evaluación en Novatec, no fui a casa. Fui directamente a la plataforma de aterrizaje y me senté sola en mi transporte personal durante casi 20 minutos. Sin lágrimas, sin tamaño, solo quietud. Mi comunicador vibró con un mensaje de Bryce y el tío Ren. «Queremos hablar». Al patio trasero, pero aún así conduje de vuelta. El tono dorado de la puesta de sol artificial cubría el viejo patio trasero. El gran roble terraformado donde solíamos jugar de niños seguía en pie. El olor de la hierba hidropónica y la tierra marciana me transportó a cuando tenía 11 años, todavía lo suficientemente ingenua como para creer que el esfuerzo por sí solo me ganaría un lugar en sus ojos. Papá estaba junto a la mesa de piedra. Bryce estaba de pie con los brazos cruzados, apoyado en una viga de soporte. Mamá estaba sentada en silencio en el banco, retorciendo nerviosamente una servilleta en su regazo.
Me acerqué en silencio. Al principio nadie habló. Bryce rompió el silencio. Así que todo esto era venganza. Crucé la mirada con él. No, sus cejas se levantaron. Entonces, ¿qué fue? Respondí con voz firme. Lo hice porque soy bueno en eso. Lo hice porque hay colonos ahí fuera cuyas vidas dependen de las decisiones que tomamos tras las puertas de la sala de conferencias. Papá intervino. Cariño, nunca quise cuestionar tu capacidad, pero deberías habérnoslo contado. Me sentí traicionada. Esbocé una pequeña sonrisa irónica. Papá, he pasado años intentando demostrar que soy suficiente, pero nunca me preguntaste cómo me sentía al ser menospreciada. Mamá murmuró, casi inaudible. Solo quería que tuvieras una vida estable, algo que no te desgastara. Se volvió hacia ella. Estabilidad no significara invisibilidad. ¿Creías que esos comentarios sarcásticos no me dolían? ¿Que no me daba cuenta cada vez que insinuabas que Bryce era el inteligente, el fuerte? Bryce dio un puñetazo a la viga. Luché con uñas y dientes por mi lugar. No tienes ni idea de lo que renuncié. Di un paso adelante y tú crees que no lo hice. Pasé 7 años sin vacaciones, sin mi hogar. Nadie me llamó, nadie preguntó por mí. No estoy enfadado. Solo quería que me vieran. Todos se quedaron en silencio. Suavizó el tono. No volví para vengarme. Vine porque formo parte del sistema de supervisión por el que debe pasar Novatec. Y, si yo no puedo ser objetivo, entonces, ¿quién lo será? Papá suspiró y por primera vez me miró. No con decepción, sino con algo más parecido a la comprensión. Nos equivocamos al subestimarte, lo siento. Mamá no dijo nada, pero sus lágrimas lo decían todo. Bryce dio un paso adelante. Dudó y luego extendió la mano. Has demostrado lo que vales. Ya no tienes que cargar con esto tú solo. No la estreches. Lo abracé. No quería ganar. Solo quería que me escucharan. 6 meses después, el otoño había convertido las calles terraformadas de Warden Central en ríos dorados de hojas. Desde mi pequeño apartamento en el 8º piso, podía ver la aguja administrativa central brillando en el crepúsculo de esa tarde. Invité a mi familia a cenar. No era un evento elegante, solo algo sencillo y tranquilo. Hice estofado de ternera marciana siguiendo la receta exacta de mi madre. Receta exacta de mi madre. El aroma inundó la cocina y me estremeció, pero esta vez era yo quien reescribía ese recuerdo. La almirante Astrid Rhodes se unió a nosotros, tan alta y serena como siempre, vestida con un elegante traje exoesquelético negro. Cuando mi madre la recibió en la puerta, pude sentir la tensión en el aire, pero entonces la almirante Rhodes sonrió. «Señora Cortés», dijo, «Elena me ha hablado de su famoso estofado». Y mi madre le devolvió la sonrisa con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. La cena fue cálida y tranquila. Ola habló de una nueva inversión en tecnología estelar que su equipo estaba cerrando. Bryce habló con cautela y admitió que las cosas en Novatec habían mejorado, con una nueva dirección y una estructura más clara. Cuando me levanté para traer el postre, próxima pecan pie, que había hecho yo misma, mi padre dijo, «Espera un momento, Elena». Sacó algo de un sobre acolchado, un artículo holográfico enmarcado. El titular decía, «Kernel Cortés lidera la reforma de Astrax». En el centro había una foto mía de pie al frente de una sala de operaciones militares, dando órdenes. «Lo he enmarcado», dijo. «Ahora está en la pared de mi oficina. Cuando la gente me pregunta por mi hija, solo tengo que señalarlo». Me quedé sorprendida, pero luego sonreí. No de forma amplia, sino profunda. La almirante Rhodes miró alrededor de la mesa. Yo no descubrí su talento. Solo fui la primera persona que lo vio de verdad. Bryce se volvió hacia mí con una voz que no denotaba orgullo ni envidia, solo sinceridad. Has hecho algo que yo nunca me atrevería a hacer. Mamá se acercó y me puso una mano en el hombro.
Por una vez, no me preguntó cuándo me había instalado, ni me dijo que comiera más. Solo me susurró: «Estoy orgullosa de ti». Asentí, no porque necesitara oírlo, sino porque por fin ya no necesitaba demostrar nada. 2 semanas después de la cena en Warden Central, recibí un holograma oficial de la Academia Espacial Waypoint, en el que me invitaban a pronunciar el discurso de graduación de una nueva promoción, una unidad formada íntegramente por mujeres y especializada en defensa interplanetaria, la primera de su clase. Tardé un tiempo en responder, no porque dudara, sino porque sabía que la invitación no se trataba solo del rango, sino del reconocimiento de un viaje a lo largo de un camino, a menudo invisible, de una mujer que una vez fue dudada por su familia, su mundo e incluso por sí misma. El día que llegué a Waypoint, caía una suave lluvia artificial. Estaba detrás del escenario, mirando las filas de cadetes de ojos brillantes, llenos de fuego y esperanza, y me vi a mí misma hace 10 años. Comencé mi discurso con una simple frase. Para muchos, somos los que vamos contra la fuerza de la gravedad, pero yo estoy aquí hoy para decirles que a veces es la gravedad la que necesita recalibrarse. Estalló el aplauso, pero no me detuve en él. Lo que más sentí fue una tranquila liberación. Después del discurso, una joven cadete se acercó a mí con los ojos brillantes y una tranquila convicción. «Coronel Cortés, casi me rindo, pero…» Su historia me hizo quedarme. Le estreché la mano con firmeza. «No vivas para demostrar algo. Vive para lo que crees». Aquella tarde regresé a mi apartamento, o esperaba en la puerta con 2 billetes de transporte interplanetario. Nunca. ¿Has estado en los anillos de Saturno? Vive para demostrar algo. Vive por lo que crees. Esa tarde volví a mi apartamento y estaba esperando en la puerta con 2 billetes de transporte interplanetario. Nunca has estado en los anillos de Saturno, ¿verdad? Me miré radiante, impulsado por la única persona de toda mi familia que nunca dejó de creer en mí. ¿Vamos? Sonrió y asintió con la cabeza. En ese momento comprendí algo. La familia no siempre te entiende desde el principio, pero a veces solo hace falta una persona que camine a tu lado para ayudarte a seguir adelante sin mirar atrás. Ese invierno llegó antes de lo habitual. Recuerdo estar de pie en uno de los largos y silenciosos pasillos del Consejo de Defensa Interplanetaria, sosteniendo una taza de café sintetizado y viendo cómo el cristal helado difuminaba las estrellas del exterior. En ese momento supe que estaba cerrando un capítulo. El proyecto Astrax había entrado oficialmente en su fase operativa final. Entregué la coordinación y en un momento de emoción me dirigí a la sala de control, sosteniendo una taza caliente de café sintético y viendo cómo el cristal helado difuminaba las estrellas. En ese momento, supe que estaba cerrando un capítulo. El proyecto Astrax había entrado oficialmente en su fase operativa final. Entregué la coordinación a un nuevo equipo de liderazgo, oficiales jóvenes, inteligentes y capaces, listos para ascender. La almirante Rhodes me puso una mano en el hombro durante la transición. «Has construido algo digno de confianza», me dijo, «pero todavía hay toda una galaxia ahí fuera, Elena, y espera tu próxima huella». No dejé la Fuerza de Defensa Espacial, pero tampoco volví al mismo camino. Me tomé un permiso prolongado y decidí escribir un nuevo capítulo, esta vez uno en el que yo tenía el control total. Bryce y yo seguíamos siendo diferentes, pero ahora, cuando visito la colonia Meridian, él ya no evita mi mirada y me cuenta las veces que tuvo que empezar de nuevo y admitir sus errores. Yo asiento con la cabeza, no porque lo repita todo, sino porque los dos estamos aprendiendo a vivir como personas maduras. Por fin, mamá ya no me pide que me ponga vestidos holográficos en vacaciones. Este año me ha regalado un par de botas gravitatorias negras. Van mejor con el espíritu de un coronel, me ha dicho con una sonrisa y los ojos brillantes. Papá ahora me presenta como mi hija Eleyanena, que dirigía un sistema de defensa interplanetario, y cuando lo dice no siento orgullo, sino paz.
Nos hemos mudado a Warden Central para siempre, y ahora compartimos el apartamento como dos compañeras de armas. Ella sigue siendo el viento solar más brillante de mi vida, y sé que sin ella no habría sido tan fuerte durante tanto tiempo. Una noche, mientras paseábamos por el lago artificial, me preguntó, ¿alguna vez piensas que si hubiéramos nacido en otra colonia, las cosas habrían sido más fáciles? Me detuve y pensé, no, dije, porque sin todos, esos años de dudas quizá nunca habría sabido lo fuerte que soy en realidad. Me volví hacia ella y le dije, sin ti, ni siquiera con toda esa fuerza, no lo habría conseguido. No dijimos nada más, solo seguimos caminando. El viento artificial jugaba con nuestro pelo, el aire reciclado era frío, pero algo dentro de mí se había calmado. Quizás no necesitaba un final perfecto. Quizás una vida con sentido es simplemente tener el valor de seguir escribiendo, especialmente cuando nadie te promete una vida feliz.